Bienvenida o bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en la historia y el funcionamiento del Comecon. El Consejo de Ayuda Mutua Económica, sí. Exacto, esa organización que marcó la economía del bloque del Este durante, décadas. Tenemos como base un artículo bastante extenso que sigue su pista desde el 49 hasta que desapareció en el 91. Un recorrido largo. Y la misión, pues, es entender qué fue realmente, cómo intentó ser ese contrapeso económico que lideraba la Unión Soviética y, sobre todo, qué podemos aprender hoy de su historia, de su auge y de su caída. Así que, vamos a ello. Perfecto. Y es fundamental situar al Comecon en su contexto. Plena Guerra Fría. Nace como la respuesta del Este a lo que pasaba en Occidente. El Plan Marshall, la OEC. Justo. La OECD, que luego sería la OCDE que conocemos hoy. El Comecon buscaba agrupar a los países socialistas de Europa Central y del Este bajo el paraguas económico de Moscú, aunque luego se unieron otros, claro. Cuba, Mongolia, Vietnam. Eso es. Una historia de más de 40 años, nada menos. Vámonos a los inicios. Enero de 1949, Moscú. Ahí se funda. Miembros originales: la URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. Albania entró casi inmediatamente, y Alemania Oriental un poquito después, en 1950. Y la idea de Stalin, parece que era bastante clara: reforzar los lazos económicos con estos países. Se estaban quedando aislados de sus mercados de siempre en Europa Occidental. Sí, de hecho, algunos como Checoslovaquia, Hungría o Polonia habían mostrado interés inicial en el Plan Marshall. Pero Stalin dijo que ni hablar. Exacto. Lo prohibió tajantemente. La narrativa soviética era la de un bloque angloamericano hostil, que no quería colaborar. Incluso hay fuentes que sugieren que la idea original, o al menos el empujón, pudo venir de Rumanía, de Gheorghe Dej, ya en 1948. Sí, es una posibilidad que se menciona. Aunque bueno, los motivos últimos de Stalin siempre son materia de debate entre historiadores. Muchos creen que era una medida más bien defensiva. ¿Defensiva en qué sentido? Pues para mantener a otras potencias fuera de su área de influencia, más que una apuesta sincera por una integración económica profunda desde el principio. Además, piensa que los principios del GATT, del libre comercio que promovía Occidente, ¿Chocaban con la solidaridad socialista? totalmente. Al principio se habló de coordinar planes económicos nacionales, pero ojo, sin una autoridad central fuerte y con decisiones por unanimidad. Lo que pasa es que Stalin pronto, paralizó esas ideas. Prefería la autarquía soviética y un control más directo sobre cada país. Y de esa primera etapa sale algo muy curioso: el llamado Principio de Sofía, de 1949. ¿Qué era eso? Pues básicamente debilitaba mucho la propiedad intelectual dentro del bloque. La tecnología desarrollada por un país miembro estaba disponible para los demás casi gratis, ¿Pagando solo la documentación? prácticamente, pagando los costes de copiar la documentación y poco más. Esto, claro, benefició mucho a los países menos industrializados y sobre todo a la Unión Soviética. A costa de los más avanzados, como Alemania Oriental o Checoslovaquia. Exacto. Fue una transferencia de tecnología bastante particular. Y curiosamente ese principio empezó a perder fuelle después del 68. ¿Por qué? Pues porque se vio que desincentivaba la investigación propia. Justo cuando la URSS empezaba a tener tecnologías más valiosas, que prefería vender, no regalar. Un ejemplo temprano de las contradicciones del sistema. Vale. Llega 1953, muere Stalin. ¿Cambia algo en el Comecon? Sí, parece que hay una reactivación. Se vuelve a hablar de especialización productiva entre países, se crean comisiones permanentes en 1956. La URSS empieza a intercambiar su petróleo por manufacturas del bloque. Eso es. Y se introduce el famoso rublo transferible. Ah, el rublo transferible. Explícanos qué era, porque suena a moneda, pero creo que no lo era exactamente. No, no lo era. A ver, era más bien una unidad de cuenta interna del Comecon. Su objetivo teórico era facilitar los intercambios multilaterales, para no depender siempre del trueque bilateral puro y duro. ¿Pero funcionaba como dinero real? ¿Podías ir a un banco y cambiarlo? Que va, en la práctica siguió funcionando más como un sistema para llevar las cuentas de los saldos comerciales entre los estados. No tenía convertibilidad real. Aún así, en 1959 se aprueba una carta formal para el Comecon, inspirada, dicen, en el Tratado de Roma de la CE. Un intento de darle más estructura, más empaque formal. Sí, parecía eso, pero la integración real, la de verdad,
seguía encontrando muchas resistencias. Como en 1962, cuando Khrushchev propone crear un órgano único de planificación común. Ahí saltaron chispas. Checoslovaquia, Hungría y Polonia pusieron pegas, pero la oposición más fuerte vino de Rumanía. Se negaron en redondo. Lo veían como una imposición que frenaba su industrialización. Fue un choque frontal con la idea de una planificación supranacional dirigida por la URSS. Y parece que solo Bulgaria aceptó su rol asignado de buen grado. Sí, bueno, Bulgaria tenía un rol agrícola que, en parte, ya venía desarrollando, así que encajaba mejor con sus planes, digamos. O sea, que a pesar de algunos avances técnicos, como coordinar redes eléctricas u oleoductos y crear el Banco Internacional de Cooperación Económica en 1963, Pues se da una paradoja interesante en los años 60. El comercio de los países del Comecon con Occidente creció más en términos relativos que el comercio entre ellos mismos. vaya, una señal clara de que la integración interna no iba como se esperaba. Desde luego. Mostraba los límites de ese modelo de cooperación forzada. Y otro problema era la regla de la unanimidad, ¿verdad? Hasta el 67, todo requería el acuerdo de todos. Lo que en la práctica significaba que cualquier país podía vetar una decisión. Llevaba a bloqueos constantes. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues adoptando lo que llamaron el principio de la parte interesada. ¿En qué consistía? Pues básicamente permitía que un país que no estuviera interesado en un proyecto concreto pudiera quedarse al margen, sin bloquearlo para los demás que sí querían participar. Ah, una solución pragmática. Muy pragmática. Casi parecía hecha a medida para permitir que Rumanía siguiera su camino más independiente sin tener que romper formalmente con el Comecon. Una forma inteligente de sortear los desacuerdos, sí. Y es en esta época, finales de los 60, principios de los 70, con el programa complejo de 1971, cuando se empieza a hablar ya no solo de cooperación, sino de integración socialista. Sí, el lenguaje se vuelve más ambicioso. El objetivo declarado era profundizar los lazos, reducir las diferencias de desarrollo entre los miembros. Parecía un paso adelante. ¿Pero lo fue en la práctica? Pues seguía chocando con obstáculos enormes. El principal era la propia naturaleza de la planificación central de cada país. Eran sistemas muy rígidos, muy nacionales, difíciles de coordinar a nivel internacional. Además, el club era cada vez más diverso. Mongolia desde el 62, Cuba desde el 72, economías muy diferentes. Exacto. Y luego estaba la sombra permanente de la Unión Soviética. Su tamaño, su poder económico y militar, generaba recelos constantes. Piensa que la URSS era, como decías, casi el 90% del territorio y el 65% del PIB de todo el bloque, una simetría brutal. Pero los años 70 tuvieron su momento dulce, ¿no? Aquí la cosa cambia un poco. El petróleo soviético. ¿Ah, sí? El petróleo soviético empieza a fluir en grandes cantidades hacia los socios europeos del Comecon. Y lo crucial, a precios internos del bloque. Precios muy por debajo de los del mercado mundial, que se dispararon con la crisis del petróleo del 73. Justo. Ese petróleo barato fue como un colchón. Protegió a los miembros del Comecon del shock inicial de la crisis energética mundial y permitió un crecimiento económico bastante notable en la primera mitad de los 70. Además, estaba la detente, la relajación de tensiones con Occidente. Eso también ayudó. Facilitó la llegada de créditos y tecnología occidental. Por un momento parecía que el sistema Comecon con esa ayuda externa y la energía barata funcionaba. Parecía. O sea, que había truco. ¿Cuál fue la trampa? Pues que esa prosperidad era muy frágil. Estaba construida sobre bases débiles. La tecnología occidental, por ejemplo, no siempre se adaptó bien. Como los tractores polacos. El caso de los tractores Ursus en Polonia, fabricados bajo licencia Massey Ferguson, es un ejemplo clásico. No dieron el resultado esperado, hubo problemas de calidad, de adaptación. ¿Y la inversión occidental? Parte se malgastó en proyectos faraónicos o poco eficientes. Y lo peor de todo fue la deuda. Cuando la détente se acabó a finales de los 70, los tipos de interés subieron, los créditos se encarecieron. Y se encontraron todos con una deuda externa gigantesca con bancos occidentales. Exacto. El resultado fue una crisis muy dura, una recesión en todo el bloque entre el 79 y el 83. Y la verdad es que, quitando quizá Alemania Oriental y Bulgaria, que aguantaron un poco mejor, la mayoría no levantó cabeza del todo antes de la caída del comunismo. Polonia, Rumanía, sufrieron caídas brutales del nivel de vida. Durísimas. La fiesta del petróleo barato y los créditos fáciles se había terminado de forma abrupta. Se vio que los problemas estructurales del sistema eran muy profundos. Ese éxito de los 70 había sido un espejismo.
En gran parte. Financiado desde fuera y con energía subvencionada, sí. Hablemos un poco más de cómo funcionaba ese comercio interno. Mencionabas el trueque, los precios administrados. ¿Cómo era el día a día? Pues era complicado y poco eficiente. El trueque o los acuerdos bilaterales para compensar saldos eran la norma, porque el rublo transferible no servía para mucho más. Los precios se fijaban administrativamente, a veces para periodos de 5 años. Lo cual daría estabilidad, supongo. Pero no reflejaban el valor real de las cosas, ni los costes, ni la demanda. Normalmente infravaloraban las materias primas y la energía, salvo cuando a la URSS le interesaba venderla más cara. Y sobrevaloraban productos manufacturados que, a menudo, eran de una calidad bastante mediocre. ¿Y el hecho de que el comercio exterior fuera un monopolio estatal? Pues desconectaba totalmente a las fábricas de sus clientes finales en otros países del bloque. Todo pasaba por una burocracia enorme, ministerios, empresas estatales de comercio exterior. A veces había corrupción o presiones para quedarse los mejores productos para el mercado nacional. ¿El resultado? El comercio dentro del Comecon, si quitamos el petróleo, tendía a estancarse o a crecer mucho menos que el comercio mundial. Así es. Y si lo comparas con la Comunidad Económica Europea, la CE, las diferencias son abismales. ¿Cuáles dirías que eran las claves de esa diferencia? A ver, son dos modelos casi opuestos en su filosofía. El Comecon era una organización interestatal. Las decisiones importantes requerían el consenso de los gobiernos, la famosa igualdad soberana, que al menos estaba en la Carta del 59. O sea, ¿no había órganos supranacionales con poder real para imponer decisiones? Exacto. La integración era voluntaria, o al menos eso se decía. Se basaba en coordinar planes quinquenales desde arriba, intentando ignorar las señales del mercado. La CE, en cambio. Aunque también empezó con mucho peso de los estados. Sí, pero desde el principio tenía elementos supranacionales, como la Comisión o el Tribunal de Justicia, con poder propio. Y su motor era otro: el mercado, la competencia, la iniciativa privada, la búsqueda de eficiencia y beneficios. El comercio estatal del Comecon frente al comercio privado de la CE. Y eso marcaba una diferencia enorme. El comercio estatal reforzaba las rivalidades nacionales, cada país intentaba vender caro y comprar barato al otro estado, mientras que el comercio privado en la CE, con todos sus problemas, tendía a crear redes empresariales por encima de las fronteras. Volvamos un momento al petróleo soviético barato. ¿Fue un subsidio político consciente para mantener la estabilidad del bloque o tuvo otras causas? Pues mira, ahí hay un debate interesante. Muchos analistas lo ven claramente como un subsidio político. La URSS pagaba un precio, en forma de petróleo barato, para mantener la lealtad y la estabilidad de sus países satélite. ¿Una forma de comprar lealtades? Podría verse así, pero otros argumentan que pudo ser, al menos en parte, una consecuencia casi no intencionada de la propia rigidez del sistema. ¿Cómo? Por la lentitud en ajustar los precios administrados a las brutales subidas del mercado mundial en los 70. Y también por la propia estructura económica soviética, muy rica en recursos naturales, pero menos competitiva en manufacturas. Quizá les convenía intercambiar ese petróleo por bienes industriales del este, aunque fuera a precios bajos. O sea que probablemente fue una mezcla de cálculo político y de inercias del sistema. Es lo más probable, sí. Una combinación de factores. Y esa planificación central a veces llevaba a situaciones un poco kafkianas, ¿no? Como lo de los trenes del metro de Praga. Así, ese ejemplo es muy ilustrativo. Los ingenieros checoslovacos habían diseñado un tren de metro moderno, ligero, eficiente, barato. Pero tuvieron que comprar los soviéticos. Exacto. Por los planes de especialización del Comecon, la producción de material rodante para metro se asignó a la URSS. Así que Praga tuvo que comprar modelos soviéticos más antiguos, mucho más pesados, más caros de operar. ¿Imagina la frustración? Se garantizaba el negocio para la industria soviética, claro. A costa de la eficiencia y la innovación checoslovaca. Es un ejemplo perfecto de cómo la planificación central podía generar ineficiencias absurdas. Aunque, para ser justos, también hubo casos al revés, ¿no? Sí, también los hubo. Los tranvías checoslovacos Tatra T3, por ejemplo, se convirtieron en el estándar en casi todo el bloque, incluida la Unión Soviética. O los aviones de entrenamiento L-29 Delfín, también checoslovacos. La especialización a veces funcionaba en ambas direcciones. Vale. Pero la lógica general del sistema a menudo primaba las necesidades o las inercias soviéticas, o simplemente la planificación burocrática, por encima de la eficiencia económica real.
Y la estructura formal del Comecon sobre el papel era bastante impresionante. Una sesión del Consejo Anual con los primeros ministros, un comité ejecutivo trimestral, un secretariado permanente en Moscú, comités, comisiones sectoriales. 24 en 1986. Una maquinaria burocrática enorme, sí. Y con una membresía muy variopinta, como decíamos. En los 80 eran 10 miembros plenos. La URSS, los 6 europeos originales más Alemania Oriental, y luego Cuba, Mongolia y Vietnam. Yugoslavia como asociado especial. Y observadores tan dispares como Finlandia, Irak, México, Nicaragua, Afganistán, Etiopía. Un grupo muy heterogéneo. Unidos por la ideología marxista-leninista y para los europeos por el Pacto de Varsovia. Ese era el pegamento formal. Pero las diferencias económicas, de desarrollo, de intereses, eran gigantescas. Y sobrevolando todo, siempre la enorme figura de la Unión Soviética. Recordemos las cifras. 90% del territorio, 90% de la energía, 70% de la población, 65% del PIB del bloque. Un poder apabullante. Sin ninguna duda. Pero, y esto es muy importante para entender por qué el Comecon nunca llegó a ser un bloque económico realmente fusionado, esa dominación política y militar tan clara no se traducía automáticamente en un control absoluto dentro de las reglas económicas del propio Comecon. ¿A qué te refieres? A que los demás miembros, sobre todo los centroeuropeos, usaban constantemente el principio de igualdad soberana y el derecho a declararse no interesados en ciertos proyectos para frenar cualquier intento de Moscú de profundizar la interdependencia económica. Temían que una mayor integración económica limitara su autonomía política. Exactamente. Así que, paradójicamente, esa misma defensa de la soberanía nacional que estaba en la letra de la Carta del Comecon fue uno de los mayores frenos para la eficiencia económica del bloque. Impedía una especialización más profunda o una planificación realmente coordinada. Entiendo. Y llegamos a los años 80. El último intento de reforma, ¿no? Con Gorbachov y la perestroika. Sí. A mediados de los 80 lanzan el Programa Integral de Progreso Científico y Técnico. Buscaba modernizar tecnológicamente el bloque, mejorar la cooperación, la eficiencia. Había esperanzas de cambios revolucionarios. Pero llegó demasiado tarde, y el sistema ya tenía demasiados problemas de base. La economía soviética estaba agotada, lidiando con sus propios problemas internos gigantescos. Los demás países miembros, pues, recelaban de tener que financiar proyectos conjuntos que a menudo veían como de interés principalmente soviético. Y lo irónico es que la propia liberalización de Gorbachov aceleró el fin. Totalmente. Al permitir que los países del Comecon negociaran acuerdos comerciales directamente con la Comunidad Europea, a partir de 1988. Y con la doctrina Sinatra. Eso es, la idea de que cada país siguiera su propio camino, My Way, como la canción. Eso liquidó la poca cohesión política que quedaba y dejó al Comecon sin su razón de ser ideológica y geopolítica. Las revoluciones de 1989 en Europa Central y Oriental fueron ya la sentencia de muerte. Definitiva. Aunque formalmente el Comecon agonizó un poco más. La reunión de Praga en enero de 1990 fue casi surrealista. Se discutían planes quinquenales que ya nadie, absolutamente nadie, pensaba cumplir. ¿Y el golpe final fue el 1 de enero de 1991? Ahí se tomó la decisión de que todo el comercio entre los antiguos socios pasaría a realizarse en divisas fuertes, dólares, marcos alemanes y a precios de mercado mundial. ¿El resultado? Un colapso inmediato del comercio intrabloque. De la noche a la mañana. Nadie quería los productos de sus antiguos socios si tenía que pagar en dólares, y todos preferían vender donde pudieran conseguir esas divisas fuertes. Fue la desintegración económica de facto. ¿Y la puntilla final? ¿La disolución formal? Llegó en la última sesión del Consejo, en Budapest, el 28 de junio de 1991. Acordaron disolver la organización en 90 días. Pocos meses después, en diciembre de ese mismo año, la propia Unión Soviética dejaba de existir. Fin de una era. ¿Y qué pasó después con los antiguos miembros? El camino de los europeos parece claro. Clarísimo. Mirar hacia Occidente. Alemania Oriental se reunificó, entrando automáticamente en la Comunidad Europea. Los países bálticos, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, y un poco más tarde, Rumanía, Bulgaria y Croacia hicieron cola para entrar en la Unión Europea y en la OTAN. ¿Una integración en las estructuras euroatlánticas? Sí, fue el objetivo prioritario para casi todos ellos. Mientras tanto, Rusia, como sucesora de la URSS, intentó mantener cierta esfera de influencia creando la Comunidad de Estados Independientes, la CEI.
pero con una integración económica muy débil, ¿no? Muy débil, sí. Luego impulsó otras estructuras como la Organización de Cooperación de Shanghái, junto a China y países de Asia Central, o más recientemente la Unión Económica Euroasiática. ¿Y los miembros asiáticos del Comecon? Vietnam y Laos encontraron su sitio integrándose en la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Cada uno buscó nuevos horizontes económicos y políticos. Entonces, si hacemos balance de todo este recorrido por la historia del Comecon, ¿qué nos queda? Vemos un experimento histórico realmente monumental. Sin duda. Intentar organizar un bloque económico gigantesco bajo una ideología muy concreta, un sistema de planificación centralizada y con el dominio claro de una superpotencia. Vimos sus objetivos, sus intentos de cooperación, de integración socialista. Pero sobre todo vimos sus contradicciones internas, que al final fueron fatales. Esa tensión constante entre la soberanía nacional, que todos querían proteger, y los objetivos supranacionales, que en teoría requería la integración económica. La ineficiencia inherente de intentar planificar economías complejas desde un centro, ignorando las señales del mercado, los precios reales, la innovación. Y la dificultad al final de mantener unido un bloque tan diverso, sin una coerción directa muy fuerte o sin unos subsidios económicos que resultaron ser insostenibles para la propia URSS. Exacto. Su historia es en gran medida la crónica de un fracaso anunciado, íntimamente ligada al auge y, sobre todo, a la caída del bloque del Este. Y quizá la reflexión final que nos deja esta inmersión en el Comecon, más allá de constatar su fracaso si lo comparamos con las economías de mercado occidentales, es una pregunta para nuestro presente, ¿no? ¿Cuál sería? Pues, ¿qué podemos aprender de esa experiencia hoy? En un mundo donde vuelven los debates sobre los límites de la globalización, sobre la dependencia económica estratégica, la formación de nuevos bloques comerciales, el papel del Estado en la economía. Y esa tensión eterna entre cooperación internacional y soberanía nacional. Exacto. ¿Hay algo en los mecanismos que intentó el Comecon, o precisamente en sus fallos estructurales, en sus intentos fallidos de coordinación, que nos sirva de lección o al menos de advertencia para los desafíos económicos globales que tenemos ahora mismo sobre la mesa? Aunque los contextos sean muy distintos, claro. Es una buena pregunta. ¿Resuenan algunos de esos dilemas hoy? Ahí queda la reflexión para quien nos escucha. Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en el siempre cambiante y fascinante mundo del cabaret. Tenemos delante material de un artículo enciclopédico bastante completo y bueno, nuestro objetivo es desentrañar un poco la esencia de su historia, de su evolución. Queremos rastrear sus orígenes, ver cómo nació en Francia y cómo luego, pues, viajó y se transformó al llegar a otras culturas. ¿Qué es exactamente el cabaret? ¿Una simple sala de espectáculos? ¿Un hervidero de sátira? ¿Un refugio bohemio? Y sobre todo, ¿cómo ha mutado a lo largo de los siglos? Empezaremos por lo básico, ¿no? La palabra misma. ¿De dónde viene cabaret? Parece que nos remonta al siglo XII, a palabras picardas o valonas, cambrete o cambret. Significaban simplemente pequeña habitación. El primer uso impreso de cabaret es de 1275, en Tournai. Incluso en neerlandés medio del siglo XIII se usaba para una posada o restaurante barato. Pensar que algo que asociamos con lentejuelas y espectáculo empezó como una pequeña habitación. Totalmente. Y esa idea de lugar modesto pero distinto es clave en sus inicios parisinos, allá por finales del siglo XV. Los primeros cabarets, fíjate, se diferenciaban de las tabernas. Ofrecían comida además de vino, algo que las tabernas no hacían al principio. Y detalles como poner mantel en las mesas o cobrar por plato y no por jarra de vino, pues ya marcaban una cierta categoría, digamos. O sea que al principio era más un restaurante un poco más elegante, quizá, sin relación directa con el espectáculo. Exacto. Inicialmente el entretenimiento no era su función principal. Podía haber músicos ocasionales, sí, como en las tabernas, pero no era lo central. Pero sí se consideraban un lugar de más nivel. Para finales del 16 eran el sitio preferido para cenar fuera. Y la diferencia se acentuó más en el 17, cuando se reguló que las tabernas solo vendieran vino.
Bueno, luego les permitieron servir asados, pero el cabaret mantenía ese estatus superior, de ofrecer una experiencia más completa. Ya, ya. Y parece que ese ambiente, pues atrajo a gente interesante, ¿no? Desde luego, se convirtieron en puntos de encuentro para escritores, para artistas. Gente como La Fontaine, Molière o Racine frecuentaban locales como el Mouton Blanc o la Croix de Lorraine. Y más tarde, lugares como Le Caveau, que estuvo activo entre 1773 y 1816 más o menos, fueron verdaderos centros creativos. Allí poetas, pintores, músicos compartían sus obras, componían, cantaban. Ahí ya empieza a sonar más a lo que tenemos en mente como cabaret, ¿verdad? Ese componente artístico de creación. Efectivamente. Y también el componente crítico. Ojo, Ah, sí. es que Le Caveau fue cerrado precisamente por burlarse del gobierno real. Eso ya nos indica que desde temprano estos espacios tenían el potencial de ser algo más que lugares de ocio. Podían ser plataformas para la crítica y la sátira. Muy interesante. Y ese germen del espectáculo, entiendo, fue creciendo. En el siglo XVIII aparece el café concert o café chantant. Estos ya combinaban claramente la comida y la bebida con actuaciones. Música, cantantes, magos. Hay historias curiosas, como la del Café de Savegles en los sótanos del Palais Royal, con una orquesta de músicos ciegos. Una imagen potente, desde luego. Ambassadores o el Dorado se hicieron Muy populares. El fenómeno era enorme. Hacia 1900 se calculaba que había más de 150 cafés santans en la ciudad. París bullía con esta forma de entretenimiento. Pero entonces, ¿cuándo llega el momento clave? El nacimiento del cabaret, como lo entendemos hoy, con esa mezcla de bohemia, arte y crítica social. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El punto de inflexión es Le Chat Noir. Creado en 1881 por Rodolphe Salis en Montmartre, este local es considerado el primer cabaret moderno porque, conscientemente combinó música y entretenimiento variado con comentario político y sátira afilada. Ya no era solo pasar el rato, había una intención detrás. ¿Y qué lo hizo tan especial? ¿Solo la sátira? No solo eso, fue la mezcla explosiva de gente que atraía. Le Chat Noir juntaba bajo el mismo techo a la élite parisina más adinerada, con los artistas, escritores y bohemios de Montmartre y Pigalle. El propio Salis lo describía como una amalgama fascinante. Escritores y pintores, periodistas y estudiantes, empleados y vividores, así como modelos, prostitutas y verdaderas damas de la alta sociedad en busca de experiencias exóticas. Imagina esa mezcla en un espacio íntimo. Buf, debía ser algo digno de ver. ¿Y Salis qué papel jugaba en todo esto? Era el alma del local. Actuaba como maestro de ceremonias. Iniciaba cada noche con un monólogo donde se reía de los ricos, ridiculizaba a los políticos, comentaba con humor las noticias. Se hizo tan popular que tuvo que mudarse a un local más grande en 1885. La decoración era de lo más excéntrica, descrita como una especie de Beirut con influencias chinas. Vaya descripción. Sí. Incluso el compositor Eric Satie tocó el piano allí para ganarse la vida. O sea que la clave fue esa combinación de un espacio íntimo, una mezcla social muy heterogénea y un presentador carismático que usaba la sátira para conectar y provocar. Eso sí suena revolucionario para la época. Exacto. Esa fórmula fue la que realmente definió el cabaret moderno y le dio ese carácter subversivo y atractivo que tanto llamó la atención. Aunque bueno, imagino que no todo el mundo lo vería con buenos ojos, ¿verdad? Leí una crítica de la época bastante demoledora. Cierto. Hacia 1896 había unos 56 cabarets y cafés con música, pero claro, la calidad era desigual. Un crítico de 1897 escribió aquello de que venden bebidas que valen 15 céntimos junto con versos que en su mayor parte no valen nada. Hubo una proliferación y no todo mantenía el nivel ni la intención original de Salis. Parece que el formato empezó a diversificarse mucho, ¿no? Como a desgajarse. Sí, los cabarets más tradicionales, los herederos del Chat Noir, empezaron a convivir con locales más especializados. Algunos se enfocaron puramente en la sátira política, como la Bohème Furcy. Otros eran más teatrales, con escenas cortas. Y surgieron también los que buscaban lo morboso o lo erótico, como el cabaret de La Fin del Monde y sus famosos cuadros vivientes que, rozaban lo pornográfico para la época. El término cabaret empezaba a cubrir un espectro muy amplio.
Y sobrevivieron los más auténticos, por así decirlo, los que mantenían ese espíritu original. Algunos sí, como el Cabaret des Noctámbules o el famoso La Pina Gil en Montmartre. Ese siguió siendo un refugio para artistas y poetas como Apollinaire y Salmón. Eran como los últimos guardianes de ese espíritu bohemio y creativo original. ¿Cómo encaja esto? ¿Era competencia directa? Totalmente. El Music Hall, que se importó de Londres en 1862, era otra liga. Ofrecía producciones mucho más grandes, más fastuosas, grandes elencos, vestuarios espectaculares, números de baile, orquestas. Era el entretenimiento de masas, frente a la intimidad, relativa al menos, del cabaret. ¿Y los teatros tradicionales se sintieron amenazados por esto? Muchísimo. Tanto que consiguieron que se aprobara una ley. Bueno, una ley surrealista, que prohibía a los artistas de Music Hall usar disfraces, bailar, llevar pelucas o recitar diálogos. No me digas. ¿En serio? Sí, sí, un intento desesperado por frenar su popularidad, vamos. Increíble. ¿Y funcionó? Supongo que no. Para nada. La ley fue desafiada de forma muy inteligente por el dueño del Eldorado en 1867. Contrató a una famosa ex-actriz de la Comédie Française para recitar versos clásicos en su escenario. El público apoyó masivamente a los music halls y la ley tuvo que ser derogada. Esa victoria, pues, abrió las puertas de par en par. Y ahí es cuando aparecen nombres míticos que todos conocemos. Exacto. El Moulin Rouge, abierto en 1889 por el empresario catalán Joseph Foller. Su molino rojo es un ícono de París, claro. Fue la cuna del cancán francés y lanzó a la fama estrellas como Mistinguett o más tarde Edith Piaf. Además, atrajo a artistas como Toulouse-Lautrec, cuyos carteles inmortalizaron ese ambiente tan vibrante. Y el Olimpia, también de Oyer. Sí, abrió en 1893 y fue el primero en usar el término Music Hall en su nombre. Le siguieron otros gigantes como el Alhambra o el Printania. Este último era descomunal, especialmente en verano. Tenía un jardín musical para 12.000 personas y una variedad de actos increíble. Cantantes, acróbatas, números con caballos, mimos, hasta leones, osos y elefantes. Era el espectáculo total. Me cuesta imaginar un cartel con leones y mimos juntos hoy en día, pero entiendo la deriva hacia lo espectacular. Y luego llegó el cine. Y claro, la competencia se hizo aún más feroz. Los music halls tuvieron que redoblar la apuesta por lo grandioso, por lo nunca visto. El Olympia introdujo la gran escalera como elemento central del escenario en 1911. El Folies Bergère, que ya existía desde 1869, fichó a estrellas internacionales como Josephine Baker en los años 20. El Casino de París presentaba a los grandes de la canción francesa, Maurice Chevalier, Tino Rossi. Y esta tendencia de grandes nombres y espectáculos continuó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, con nuevos locales como Le Lido, que abrió en 1946, trajo a figuras internacionales como Laurel y Hardy, Shirley MacLaine, Marlene Dietrich, además de las estrellas francesas, claro. Y surgió también el Crazy Horse Saloon en 1951, con un enfoque muy particular en el striptease artístico, la danza y la magia, creando una estética muy propia reconocible. Parece que el Music Hall parisino se consolidó como un espectáculo de gran formato, muy visual. ¿Y qué pasó con el Olympian en todo esto? Pues tuvo una segunda vida muy interesante. Tras funcionar como cine un tiempo, reabrió como sala de conciertos y music hall en 1954, y por allí pasaron leyendas de todos los géneros: Piaf, Dietrich, Miles Davis, Judy Garland, incluso Grateful Dead. Hoy, algunos de estos grandes locales sobreviven en París, muy enfocados al turismo, es verdad, pero también persisten cabarets más pequeños que mantienen viva la llama de la música y la sátira original. Es interesante ver cómo han coexistido esas dos almas del espectáculo parisino. Fascinante la historia en Francia, de verdad. Pero el cabaret no se quedó allí. ¿Cómo viajó y se adaptó a otros lugares? Empecemos cerca, si te parece, por los Países Bajos. Vale, pues allí el concepto arraigó pronto, desde 1895 aproximadamente, bajo el nombre de Klein Kunst. Literalmente significa arte pequeño. Mantiene esa idea de formato íntimo, aunque se representa más en teatros que en locales pequeños. Es una mezcla muy popular de comedia, a menudo stand-up, elementos teatrales y música. Y lo interesante es que conserva una fuerte conexión con la crítica social y la sátira política. Eso sigue muy vivo allí.
¿Alguna tradición particular que destacar en los Países Bajos? Sí, tienen figuras históricas muy importantes de mediados del siglo XX, como Wim Sonneveld o Wim Kan, y una tradición televisiva muy curiosa, la Oudejars Conference. ¿La qué? Perdona. Oudejars Conference es un espectáculo de cabaret en Nochevieja donde un cómico repasa el año con humor y crítica. Es un evento nacional e incluso tienen una academia específica, la Climbstones Academia en Ámsterdam. Eso demuestra la importancia cultural que tiene allí el formato. Muy curioso lo de la academia, sí. Viajemos ahora a Alemania. Mencionaste antes la carga política. En Alemania, el cabaret, que surge en 1901 con el Überbrettel, desarrolló una identidad muy marcada, sobre todo en la República de Weimar, en los años 20. La sátira política era central, a menudo con un tono de humor negro muy característico, el Gallows-Humor, el humor del patíbulo, podríamos decir. Aunque compartía la atmósfera íntima del cabaret francés, esa carga política y ese humor tan oscuro le dieron un sello muy propio, muy alemán. ¿Y eso tuvo consecuencias serias, imagino? Gravísimas. El cabaret fue un foco importante de oposición izquierdista al nazismo y muchos artistas y locales sufrieron represalias terribles. Su historia está íntimamente ligada a la resistencia política y cultural en un periodo muy oscuro de su historia. Es un ejemplo claro de cómo el cabaret puede ser un espejo crítico y, bueno, muy valiente de su tiempo. Sin duda. Entendido. Y esa beta política la encontramos también en otros sitios como Polonia, o allí la evolución fue distinta. En Polonia, el cabaret también tiene raíces antiguas, desde el Zieloni Balonik de Cracovia en 1905, fundado por artistas locales. Hoy en día, la forma más visible son las troupes cómicas itinerantes. Sus espectáculos mezclan sketches, monólogos, canciones y sí, también sátira política, aunque a menudo de forma más velada, usando el doble sentido, una herencia quizás de épocas pasadas de censura. También hubo cabaret en Yiddish, en Polonia. Sí, y fue muy importante en el periodo de entreguerras. Se le conocía como Kleinkunst, usando un término similar al neerlandés que comentábamos. Tras la guerra, la palabra cabaret en Polonia se asoció más a estas compañías que recorrían el país que a locales fijos como en París. Vale, hemos visto cómo arraigó en Europa con esas variantes nacionales tan interesantes. ¿Cuándo da el salto a América? ¿Y cómo cambia al cruzar el charco? Pues cruzó el Atlántico de la mano de un tal Jesse Louis Lasky en 1911. Y en Estados Unidos el cabaret tomó caminos, diferentes, muy influenciado por el auge del jazz. En Chicago, por ejemplo, durante los años 20, en plena ley seca, el cabaret floreció en los speakeasies, los locales clandestinos, y se centró mucho en las grandes bandas de jazz. Era más música y ambiente. ¿Y en Nueva York? ¿También jazz? También, pero con un enfoque distinto. El cabaret neoyorquino no desarrolló tanto esa beta de comentario social directo como en Alemania, por ejemplo. Se orientó más hacia los vocalistas. Incorporaba jazz, claro, pero solía destacar a grandes cantantes como Nina Simone, Bette Midler, Eartha Kitt, Peggy Lee, a menudo acompañadas solo por piano o un pequeño grupo. Las revistas anuales de Julius Monk en los 50 y 60 marcaron mucho el estilo del cabaret sofisticado neoyorquino. Era otro rollo. Parece una versión más centrada en la interpretación musical, en la figura del cantante, y quizá menos en la sátira o la crítica social directa que vimos en Europa. En general, sí. Aunque hubo excepciones, esa fue la tendencia dominante. Sin embargo, en los años 60, el cabaret tradicional estadounidense sufrió un declive importante. ¿Por qué? Pues por la competencia del rock, la televisión que se popularizó masivamente y los clubes de comedia que empezaron a surgir. Sobrevivió en formatos como los dinner shows de Las Vegas, pero perdiendo parte de su esencia original, más íntima o crítica. ¿Y se acabó ahí la historia del cabaret en Estados Unidos? ¿O ha habido algún tipo de renacimiento? No del todo, no. Ha habido un resurgimiento interesante desde finales del siglo XX. En ciudades como Nueva Orleans, Chicago, Seattle, Portland, han surgido nuevas generaciones de artistas y están reinterpretando las formas clásicas, mezclando música original, burlesque, a veces drag, y recuperando también en algunos casos la sátira política. Incluso hay premios específicos, los premios Bistro en Nueva York desde 1985, que reconocen esta nueva ola. Parece que tiene una capacidad camaleónica para reinventarse una y otra vez. Es verdad. Parece un formato muy adaptable. Oye, ¿y algún otro ejemplo internacional que merezca la pena mencionar brevemente para completar el mapa?
Pues sí, hay varios interesantes. En el Reino Unido hubo un intento temprano con The Cave of the Golden Calf, en Londres, allá por 1912. Muy vanguardista, aunque acabó siendo más un club de moda para la alta sociedad. En Irán, fíjate, existió una escena de cabaret vibrante en Teherán hasta la revolución de 1979. En Suecia, en los 70, surgió un cabaret underground, el Fatihus Cabaret, y se han hecho producciones de Wild Side Story. Y mucho más recientemente, en 2019, abrió el primer club de cabaret en Belgrado, en Serbia, llamado Lafayette. Así que sigue vivo y viajando, adaptándose. Hemos recorrido un largo camino, ¿eh? Desde esa pequeña habitación original hasta Belgrado, pasando por París, Berlín, Nueva York. Si tuviéramos que destilar la esencia, después de todo esto, ¿qué elementos clave definen al cabaret a pesar de todas sus mutaciones? Yo diría que hay varios hilos conductores, ¿no? Por un lado, la combinación de distintas artes escénicas. Música, canción, a veces danza, recitación, comedia, drama. Es muy ecléctico. Por otro, la presencia habitual de un maestro de ceremonias, alguien que conecta directamente con el público, que guía la noche. Y fundamentalmente un ambiente íntimo, ya sea un pub, un club, un sótano, un lugar donde el público está sentado cerca del escenario, a menudo comiendo o bebiendo. Eso crea una conexión más directa que en un gran teatro. Y esa dualidad que hemos visto constantemente, ¿no? Entre lo íntimo, satírico y a veces transgresor de sus orígenes europeos, y las versiones más espectaculares o centradas en el intérprete que vimos en los music halls o en parte del cabaret americano. Precisamente, esa tensión entre lo pequeño y lo grande, entre la crítica y el puro entretenimiento, es parte de su ADN. Lo fascinante es su plasticidad, su capacidad de adaptación. Ha sido refugio de bohemios, altavoz para la sátira política, escenario para divas, plataforma para el espectáculo visual. Ha sabido ser muchas cosas distintas. Y siempre reflejando el contexto social y cultural de cada momento y lugar. Piensa en la diversidad de artistas que asociamos al cabaret. Edith Piaf, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Lisa Minnelli, Eartha Kitt. Todas caben bajo ese paraguas, pero representan facetas muy diferentes. Es verdad, es un abanico enorme. Así que, al final, esta exploración nos muestra un fenómeno cultural mucho más rico y complejo de lo que quizá pensábamos al principio. No es solo un estilo de espectáculo, sino una forma de expresión artística que ha evolucionado y se ha adaptado durante siglos, desde una pequeña habitación hasta convertirse en un espejo a veces crítico, a veces deslumbrante de la sociedad. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, creo yo. Si el cabaret siempre ha sido un camaleón, adaptándose a los tiempos desde la crítica mordaz en Weimar hasta las divas del jazz neoyorquino o el resurgir del burlesque actual, ¿qué formas estará adoptando ahora mismo? Quizás en lugares inesperados, en formatos digitales o mezclándose con otras artes que ni imaginamos. ¿Cómo estará reflejando nuestro propio clima social, político y cultural hoy en día? Es una forma artística que, por su propia naturaleza mutable, parece destinada a seguir reinventándose constantemente. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con una fecha que suena mucho, quizá más de lo que se entiende, el 5 de mayo. Tenemos bastante información, sobre todo de fuentes como Wikipedia, para intentar aclarar qué es exactamente. La idea es ver de dónde viene, qué batalla se conmemora y sobre todo esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué parece que se celebra a veces con más fervor fuera de México, sobre todo en Estados Unidos? Y ya de paso, quitamos esa confusión con el Día de la Independencia, que es un clásico. Sí. Esa confusión es constante. Y ojo este dato para empezar que ya nos pone sobre la pista. Las primerísimas celebraciones del 5 de mayo, no fueron en Puebla, donde fue la batalla, sino en California, a miles de kilómetros. Y el mismo año, 1862. Exacto. Esto ya indica que la cosa tiene miga. Totalmente. Es un caso fascinante de verdad. Como un hecho histórico concreto, una batalla, acaba teniendo vidas tan distintas según dónde y cuándo se mire. Vamos a analizar un poco el contexto de esa batalla, su impacto real en su momento y cómo fue evolucionando la forma de recordarla.
Venga, pues vamos a situarnos. México, mitad del siglo XIX. El país estaba hecho polvo, sinceramente. Uf, sí. Venía de la guerra con Estados Unidos, que acabó en el 48 con una pérdida de territorio brutal. Y casi seguida, la Guerra de Reforma, una guerra civil interna entre liberales y conservadores que duró hasta el 61. Imagina las arcas del Estado. Exacto. En esa situación de crisis total, económica, política, el presidente Benito Juárez, que era liberal, tomó una medida drástica en julio de 1861. ¿Qué hizo? Pues declarar una moratoria, una suspensión, vamos. Dijo, durante 2 años no pagamos las deudas externas, porque es que no había dinero, sencillamente. Claro, me imagino la reacción de los acreedores europeos. Pues imagínate, Reino Unido, España y Francia, que eran los principales, dijeron hasta aquí hemos llegado. Se reunieron en Londres, formaron una alianza y decidieron mandar barcos de guerra a Veracruz. Para presionar, ¿no? En plan, o pagáis o... Eso es. El objetivo inicial sobre el papel era cobrar la deuda. Pero aquí viene el giro, A ver. que no todos iban con la misma idea. Reino Unido y España, negociaron con el gobierno de Juárez, vieron un poco las intenciones de Francia y al final retiraron sus tropas. Parecía que buscaban sobre todo el dinero. Pero Francia. A Francia. La Francia de Napoleón III tenía otros planes, mucho más ambiciosos. ¿Qué quería Napoleón III? Pues vio la debilidad de México y pensó, esta es la mía. Su objetivo no era solo cobrar, era intervenir a fondo, quitar de en medio al gobierno republicano de Juárez y poner una monarquía en México que fuera, digamos, un satélite de Francia. Vaya. Formaba parte de su idea de una América Latina con influencia francesa para hacer contrapeso a Estados Unidos, que cada vez era más potente. Quería frenar a los americanos y proyectar el poder francés. O sea que lo que empieza como un cobro de deudas se convierte en una invasión francesa en toda regla. La segunda intervención francesa. Justo. Finales de 1861, la flota francesa ataca Veracruz, la ocupa y el gobierno de Juárez tiene que irse hacia el interior del país. Y desde Veracruz, los franceses empiezan a avanzar hacia la capital, Ciudad de México. Y es en ese camino, cerca de la ciudad de Puebla, donde se van a encontrar con la resistencia mexicana, atrincherada en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y ahí llegamos al famoso 5 de mayo de 1862. Hablemos un poco de las fuerzas, porque creo que eso es clave para entender lo que pasó, ¿no? Sin duda. Por un lado, el ejército francés, considerado de los mejores del mundo, Llevaban fama de invencibles, venían de ganar en muchos sitios. Se calcula que eran entre 6.500 y 8.000 soldados, bien armados, experimentados. Una máquina de guerra de la época. Totalmente. Y enfrente, el ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza. Mucho más pequeño, unos 4.000 hombres, mal equipados, con menos experiencia, aunque algunas fuentes mexicanas suben un poco la cifra, a 4.800 quizá. Pero vamos, la diferencia era enorme. Un David contra Goliat de manual. Y claro, nadie se esperaba. Nadie se esperaba que los mexicanos, contra todo pronóstico, consiguieran rechazar los ataques franceses una y otra vez. Y al final del día, victoria mexicana. Un palo tremendo para el orgullo francés, que llevaban casi 50 años sin una derrota así en campo abierto. El impacto tuvo que ser brutal, ¿no? Al menos la moral. Tremendo, tremendo. Para México fue una inyección de moral increíble en un momento crítico. Sirvió para unir un poco al país, para reforzar el sentimiento de que se podía resistir, un símbolo potentísimo de defensa de la soberanía. Qué importante. Sí, aunque, hay una nota triste. El héroe del día, Zaragoza, murió pocos meses después, en septiembre, por tifus. No pudo disfrutar mucho de esa gloria. Una victoria simbólica muy potente, sí, pero si somos realistas, ¿sirvió para parar la invasión? ¿Cambió el rumbo de la guerra? Pues mira, militarmente hablando, el efecto inmediato fue limitado. Retrasó a los franceses, eso sí, pero no los detuvo. Napoleón III se lo tomó como algo personal. Le hirió en el orgullo y dijo, ¿ah, sí? Pues ahora vais a ver. Redobló la apuesta. ¿Y de qué manera? Mandó refuerzos masivos. Al año siguiente, en 1863, llegaron a México cerca de 30.000 soldados franceses más. 30.000. Uf, eso ya es otra historia. Claro, con esa superioridad volvieron a la carga.
Pusieron sitio a Puebla, que esta vez sí cayó después de resistir lo indecible, y en junio de 1863 tomaron Ciudad de México. Juárez tuvo que irse al norte a seguir la lucha desde allí. Y ahí es cuando montan el Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano de Habsburgo, el archiduque austriaco, como emperador, apoyado por Francia y por los conservadores mexicanos que estaban contra Juárez. Parecía que Napoleón III se salía con la suya. Parecía, pero el mundo da muchas vueltas y la política internacional más. La clave para el fracaso final de ese imperio francés en México vino del vecino del norte. Estados Unidos. Exacto. Estaban liados con su propia guerra civil entre 1861 y 1865. Eso les impidió meterse en México más allá de protestar. Pero en cuanto la Unión ganó la guerra en 1865, la cosa cambió. Volvió a la doctrina Monroe a tope, ¿no? América para los americanas. A tope. El gobierno de EES, ya reunificado y con un ejército potente, empezó a presionar muchísimo a Francia. Fuera de México, ya. El secretario de Estado, Seward, fue muy duro, incluso amenazó con intervenir militarmente. Y además empezaron a pasar armas y ayuda a Juárez. O sea que Napoleón III se vio entre la espada y la pared. Totalmente. Por un lado, la resistencia mexicana, las guerrillas, que no paraban de desgastar a sus tropas. Por otro, la amenaza de guerra con Prusia en Europa, que le obligaba a tener soldados allí. Y por último, la presión de Estados Unidos. Así que, al final, decidió cortar por lo sano. Empezó a retirar sus tropas en 1866. Y dejó a Maximiliano y a sus seguidores mexicanos colgados, ¿no? Básicamente, solos frente a las fuerzas de Juárez que iban recuperando terreno. Y el final ya lo conocemos. Sí. Sin apoyo francés, el imperio de Maximiliano se vino abajo. Lo capturaron en Querétaro y, a pesar de peticiones de clemencia de Europa, lo fusilaron en junio de 1867, junto a sus generales Miramón y Mejía. Juárez volvió triunfante a Ciudad de México ese mismo año y restauró la República. Menuda historia, de verdad, con muchas idas y venidas. Volviendo entonces a esa batalla, la del 5 de mayo del 62, si militarmente su efecto fue temporal, ¿por qué ha durado tanto su recuerdo? ¿Dónde está su importancia real? Yo creo que tiene varias capas. La primera, la más obvia, es el simbolismo tan potente que ya dijimos. El pequeño que vence al grande, la defensa de la nación, es un pilar del orgullo mexicano. Eso está claro. Pero decías que había más. Sí, hay una perspectiva interesante, más continental. Se dice a veces, aunque bueno, con matices, que la intervención francesa fue como el último gran intento de una potencia de fuera de América de imponer por la fuerza un dominio territorial sobre un país americano soberano. Obviamente ha habido otras cosas, pero quizá no con ese plan tan claro de conquista e instalación de un régimen títere desde Europa a esa escala. Se diferencia de casos como Malvinas, que se ve más como defensa o recuperación, o Pearl Harbor, que fue un ataque, no una invasión para quedarse. Es una forma de verlo, que resalta esa resistencia mexicana. Interesante el enfoque geopolítico. ¿Y alguna capa más? Hay una tercera, que es una hipótesis muy sugerente del historiador mexicano Justo Sierra. Él se preguntó, ¿qué hubiera pasado si Francia gana rápido en Puebla en 1862 y se hace fuerte en México enseguida? A ver. Pues Sierra sugiere que quizá un Napoleón III victorioso se habría animado a meterse en la guerra civil de EU, apoyando a los confederados del sur. ¿Ostras? Claro. Y si eso hubiera pasado, igual el equilibrio de fuerzas cambiaba y, quién sabe, a lo mejor el resultado de la guerra y el futuro de Estados Unidos habrían sido diferentes. ¡Qué fuerte! O sea que, según esa idea, la victoria mexicana en Puebla, al frenar un poco a Francia, pudo tener un efecto rebote en la victoria de la Unión en EV. Es una hipótesis, claro, historia contrafactual. Pero te hace pensar en cómo todo está conectado, ¿no? Le da otra dimensión a la batalla. Entendido. El contexto, la batalla, las consecuencias, el significado. Vale. Y ahora, ¿cómo se empezó a recordar esto en México? ¿Se declaró fiesta nacional enseguida? Pues sí, la reacción oficial fue inmediata. El propio Juárez, solo 4 días después de la batalla, el 9 de mayo de 1862, sacó un decreto, declaró el aniversario de la Batalla de Puebla como fiesta nacional. El nombre oficial era Día de la Batalla de Puebla o Batalla del 5 de mayo. Y siempre fue una fiesta importante a nivel nacional. Pues tuvo sus altibajos, muy ligados a la política. El momento de mayor esplendor fue durante el Porfiriato. El régimen de Porfirio Díaz, ¿no?
el que duró tanto. Ese mismo, de 1876 a 1911, más o menos. Resulta que Porfirio Díaz, antes de ser presidente, había sido un joven oficial que luchó en Puebla, y lo hizo bien. Así que, cuando llegó al poder, usó el 5 de mayo a tope, ¿Para qué? para ensalzar el patriotismo, al ejército y, de paso, a sí mismo. Lo convirtió en una celebración muy importante en todo el país, con desfiles, actos. Incluso animó a los mexicanos en el extranjero a celebrarlo. Curioso cómo se usa la historia. ¿Y después de la Revolución Mexicana, cuando echaron a Díaz? Pues justo por eso, por estar tan asociado a Porfirio Díaz, la celebración perdió bastante fuerza en muchas partes de México. Ya no era la gran fiesta nacional impulsada desde arriba. Se mantuvo, pero más discretamente. Entonces, hoy en día, ¿qué es el 5 de mayo en México? ¿Es fiesta? ¿La gente no trabaja? A ver, aquí está la clave de la confusión, sobre todo fuera. No, el 5 de mayo no es un día festivo oficial a nivel federal en México. Ah, no es festivo nacional. No, legalmente no es un día de descanso obligatorio para la mayoría. Es un día laborable normal. Anda, pues eso sí que es un dato. Entonces no se celebra nada. Sí, sí se celebra, pero de otra forma. Lo que sí pasa en todo el país es que las escuelas públicas cierran ese día. Hay un reconocimiento cívico, digamos. Pero lo que es festivo oficial, día inhábil completo, solo lo es a nivel estatal y solo en 2 estados. ¿Cuáles? Puebla, lógicamente, donde fue la batalla, y también en el estado vecino de Veracruz. Solo ahí es fiesta oficial. Entendido. Muy localizado entonces. ¿Y en Puebla sí que lo celebran a lo grande? Ahí sí. En Puebla capital y en todo el estado el 5 de mayo es una fecha muy importante y la celebran con mucho orgullo. Hay desfiles militares y civiles, recreaciones de la batalla con gente vestida de soldados franceses y mexicanos. Los suavos y los chinacos, ¿no? Esos mismos. Hay eventos culturales, fiestas populares. Además, suele coincidir con festivales importantes allí, como el Festival Internacional de Puebla y el Festival del Mole, imagínate. Está muy metido en la identidad poblana. Muy enfocado en lo histórico y local entonces. Exacto. Fuera de Puebla y Veracruz es mucho menos visible. Puede haber alguna ceremonia militar en Ciudad de México, en Campo Marte, pero poco más. Y como curiosidad, sí, hay una avenida importante en el centro histórico de la capital que se llama Avenida 5 de Mayo, desde la época de Juárez. Vale, creo que queda claro cómo es en México. Ahora vamos al otro lado, a Estados Unidos, donde el 5 de mayo parece otra cosa totalmente distinta. Para mucha gente es la fiesta mexicana por excelencia. ¿Cómo se explica eso? Pues es una historia súper interesante y, como decías al principio, empieza casi a la vez que la batalla. Las primeras noticias de celebraciones son de comunidades mexicanas en California, Nevada, Oregón, en 1862. Tan rápido. ¿Y por qué les importó tanto allí tan lejos? Hay que pensar en quiénes eran. Mexicanos que habían emigrado hacía poco o gente que vivía en territorios que habían sido de México hasta hacía nada tras la guerra del 48. Seguían muy de cerca lo que pasaba en México por los periódicos en español. Claro. Veían la invasión francesa como una agresión imperialista contra una república hermana. Y la victoria de Puebla fue como un notición, un triunfo de la libertad contra la tiranía europea. Era un símbolo de resistencia que conectaba mucho con sus propias vidas y luchas en EU. Mencionaste un pueblo, Columbia, en California. Sí, el 22 de mayo de 1862. Hay crónicas de que en ese pueblo minero la gente salió a la calle espontáneamente, hubo brindis, discursos, música, hasta disparos al aire. Era una forma de decir, estamos con Juárez. Y no fue solo una fiesta de un día. Se organizaron, ¿no? Exacto. Aparecieron las juntas patrióticas mexicanas. Llegó a haber más de 100, sobre todo en California. Tenían un doble objetivo: mantener vivo el espíritu de resistencia y, muy importante, recaudar dinero para mandárselo a Juárez y ayudar en la guerra contra Francia. O sea que tenían un fin muy práctico también. Muy práctico. Y usaban el aniversario del 5 de mayo como el día grande para sus actos, para recaudar fondos. Ya en 1863 hubo celebraciones importantes en Los Ángeles y San Francisco. Incluso había juntas de mujeres, como la Junta Patriótica de las Señoras de Sonora. O sea que nació como algo muy político, de activismo, de solidaridad con México. Totalmente. Hay estudios, como los de David Hayes Bautista de la UCLA, que confirman este origen californiano. Y un dato clave:
Mientras que en México la celebración decayó después de Porfirio Díaz, en California ha sido continua desde 1863. Luego, ya en el siglo XX, en los años 40-50, el movimiento chicano por los derechos civiles lo retomó como símbolo de orgullo étnico, de resistencia cultural. Entiendo la raíz histórica, política, pero ¿cómo pasamos de eso a la fiesta masiva y, seamos sinceros, súper comercializada que vemos hoy en todo EUE? No parece que el espíritu de las juntas patrióticas sea lo que manda ahora mismo. Ahí está el gran cambio. La explosión de popularidad a nivel nacional es mucho más reciente, sobre todo a partir de los años 80. Y aquí, la verdad, los protagonistas fueron las empresas. Las empresas. Sí, sobre todo las de cerveza y tequila. Vieron en el 5 de mayo un filón, una fiesta étnica perfecta para asociar sus productos y vender a lo grande. Lanzaron campañas de marketing muy potentes y funcionaron de maravilla. Hasta el punto de que dicen que se vende tanta cerveza ese día como en la Super Bowl o San Patricio. Es increíble. Es un caso de libro de apropiación y comercialización cultural. Como decía un artículo del Washington Post, para muchos estadounidenses el 5 de mayo es básicamente una fiesta americana con temática mexicana. Claro. Hoy hay más de 150 celebraciones oficiales por todo el país. La fiesta Broadway en Los Ángeles llegó a juntar 500.000 de personas. Chicago, Houston, Nueva York. Montones de ciudades tienen eventos enormes. Hasta el Congreso de Estados Unidos sacó una resolución en 2005 pidiendo al presidente que reconociera la fecha. ¿Y cómo son esas fiestas? Aparte de beber cerveza y tequila. A veces hay alguna cosita educativa en las escuelas, pero el significado original de la batalla de Puebla, pues a menudo ni se conoce o se ignora. Y la cosa no para en Estados Unidos, ¿no? Parece que ha seguido viajando por el mundo. Sí, la globalización de la fiesta es otro capítulo curioso. Te encuentras celebraciones del 5 de mayo en sitios de lo más variado. En Canadá, por ejemplo, muchos pubs y restaurantes hacen promociones de comida mexicana y hasta hay un club de paracaidismo cerca de Vancouver que hace un salto temático. ¿Paracaidismo por el 5 de mayo? Eso ya es rizar el rizo. ¿Algún otro sitio raro? Pues mira, en las Islas Caimán hacen un concurso de air guitar. En Jamaica, en Montego Bay, también hay fiestas. Más lejos. En Australia, en Brisbane, tienen un festival mexicano anual por estas fechas. También se celebra en Londres, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Nigeria, hasta en París. Celebrar en París la derrota francesa en Puebla. Tiene su punto irónico. Y por Asia. También ha llegado. En Japón, por ejemplo, hacen festivales en Osaka y Tokio. A veces lo meten dentro de una celebración más amplia de la cultura latinoamericana, pero usan el 5 de mayo como gancho. Y en todos estos sitios fuera de México y ex-US, ¿el enfoque es parecido al de ex-US? Sí, en general sí. El patrón es muy similar. Se centra casi todo en lo festivo y lo cultural más superficial. La comida, la bebida, margaritas, tequila, la música, los colores. El contexto histórico de la batalla en la mayoría de los casos es irrelevante o totalmente desconocido. Es una excusa para celebrar lo mexicano de forma genérica y a menudo bastante estereotipada. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso. Si tuviéramos que resumir las ideas clave... A ver. Primero, y que quede clarísimo, 5 de mayo conmemora la Batalla de Puebla de 1862, victoria mexicana contra Francia. No es la independencia de México, que es el 16 de septiembre. Fundamental. Segundo, la batalla tuvo un impacto militar limitado a corto plazo, pero un valor simbólico enorme. Y esa hipótesis interesante de su posible efecto en la guerra civil de EU. Tercero, en México hoy se celebra de forma más bien local y ceremonial, importante en Puebla y Veracruz, donde sí es festivo oficial, pero no es fiesta nacional obligatoria, aunque los coles sí cierran. Cuarto, en Estados Unidos la historia es completamente distinta. Nació como un acto de solidaridad y política de los mexicoamericanos en los 1860, pero en los 80 se transformó en una fiesta masiva de la cultura mexicoamericana, muy impulsada por la publicidad y el comercio. Y quinto,
Esa versión festiva y comercial se ha exportado a muchos otros países, donde es una ocasión para celebrar la cultura mexicana, pero muy desconectada de su origen. Exacto. Lo que nos deja quizá con una reflexión final, ¿no? Sobre cómo cambia la memoria histórica, cómo evolucionan las tradiciones. Es increíble cómo un hecho concreto, una batalla, puede mutar tanto de significado al viajar por el mundo y al ser adoptada por distintas culturas y por distintos intereses. Da que pensar. Sí, la pregunta es, ¿qué significa realmente el 5 de mayo hoy para la gente que lo celebra en Puebla, o en Los Ángeles, o en Londres, o en Tokio? ¿Cuánto queda de ese espíritu original de resistencia y cuánto es simplemente una fiesta más en el calendario global, un poco vacía de su historia original? Ahí lo dejamos para darle una vuelta.